Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Hoy es jueves de la quinta semana del tiempo ordinario, ciclo C. Las lecturas de la palabra de Dios para este día. La primera lectura tomada del primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículos 4 al 13. Dejaré una tribu a tu hijo, en consideración a David. El Salmo 105. Señor, acuérdate de mí por amor a tu pueblo. Y el Santo Evangelio, tomado de San Marcos, capítulo 7, versículos 24 al 30. En aquel tiempo, Jesús se fue de aquel lugar y se trasladó a la región de Tiro. Entró en una casa y quería pasar inadvertido, pero no pudo ocultarse. Una mujer cuya hija estaba poseída por un espíritu impuro, supo muy pronto que Jesús estaba allí y vino a arrodillarse a sus pies. La mujer era griega, de origen sirofenicio, y rogaba a Jesús que expulsara al demonio que atormentaba a su hija. Jesús le contestó: deja primero que los hijos se sacien, pues no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perros. Ella le respondió: es cierto, Señor, pero también es cierto que los cachorrillos que están debajo de la mesa comen las migajas que se les caen a los hijos. Jesús entonces le dijo: por eso que has dicho puedes irte, pues el demonio ya ha salido de tu hija. La mujer regresó a su casa, encontró a su hija acostada en la cama y libre del demonio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor continúa dándonos lecciones de pura sabiduría, para que nosotros acojamos su reino, para que tomemos la decisión de vivir en su divina voluntad. Veamos cómo en estos días pasados, el Señor estaba en polémica con los fariseos sobre qué era lo puro o lo impuro, sobre cómo debía de vivirse, de cumplirse la ley. Pues ahora, en este texto de San Marcos, Jesús se encuentra con esta mujer que no es judía, sirofenicia. En el Evangelio de San Mateo la pone como cananea. De cualquier manera, no es judía, es pagana. Y vean cómo entonces Jesús, aunque primero habla con ella, Jesús le realiza el milagro apartándose así mucho más de lo que los fariseos y maestros de la ley exigían de cómo
vivir la ley de Moisés. O sea, lo que Jesús hace está totalmente fuera de los conceptos de los fariseos. Él está actuando, sanando a una persona que ni siquiera es parte del pueblo santo de Dios. Los fariseos no lo pueden aceptar, ni siquiera entender. Pero Jesús sí, por supuesto. Él sabe que ha sido enviado no solo al pueblo que Dios escogió para prepararlo a su venida, sino a todos los pueblos de la tierra. Jesús está abriendo totalmente las puertas de la salvación a todos los hombres. Vean ustedes la enseñanza del Señor. Esta mujer pagana es una prefigura de la superación total del legalismo farisaico sobre lo que es bueno y lo que es malo. El Señor se va por encima de todo. Es que el Señor, que es el dueño del sábado, que no ha venido a abolir la ley, sino a transformarla, el Señor con este milagro que realiza en la hija de esta mujer, el Señor nos dice que es más importante la fidelidad a la fe que la fidelidad a la ley. Los fariseos se creían santos porque cumplían al pie de la letra la ley por la ley. Y ya esto lo hemos visto haciendo analogía del comportamiento, con el comportamiento de muchos de nosotros, que actuamos en la vida cristiana creyendo que por cumplir ya estamos salvos, ya estamos santificados. Digo vida cristiana, no digo solamente católicos. ¿Cuántos cristianos dicen que porque la Biblia dice que solo por decir que yo acepto en mi corazón a Jesucristo ya soy salvo? Sí, es cierto, la Biblia dice eso. Pero también la Biblia dice muchísimas otras cosas que nos comprometen a vivir, a poner en práctica, a expresar coherencia con eso que decimos con la boca y la vida que vivimos. Pero hay gente de esta que cree que no, que con solo decir eso con la boca ya está salvo. Ve, son legalismos. Esto es lo que se llama fundamentalismo. La fe se fundamenta en una frase y no más. Si la fe se fundamentara en una frase de la Biblia y no necesita más, cuidado, porque en la Biblia dice diente por diente, ojo por ojo. Porque en la Biblia dice, si fulano o si fulana comete tal pecado, debe ser apedreado hasta matarlo. Eso también lo dice la Biblia. Entonces no podemos ser tan fundamentalistas, tan legalistas. Tampoco porque yo leo la palabra todos los días, entonces por leer la palabra, como si la palabra de Dios fuera un libro mágico, ya solo por leerla,
ya yo estoy santificado. Es cierto que la palabra me santifica, pero en la medida en que yo me abra a ella y la viva, haga esfuerzos verdaderos, reales, por vivirla, por ponerla en práctica. Pero la palabra por la palabra, por Dios, no es un libro mágico. El cumplimiento de las cosas, por el mero cumplimiento, eso en Dios no tiene validez. Es más, lo estamos viendo. Jesucristo ayer nos decía claramente, lo malo es lo que sale del corazón del hombre, no lo que entra al corazón. O sea que mi conciencia y la intención con que yo haga las cosas es lo que vale. Por eso yo tengo que tener una conciencia bien formada. Bien formada. Jesucristo nos viene a proponer una nueva forma de vivir. Una nueva forma de ver y cumplir su ley. Una nueva forma de vivir la moral. Moralismos no. Una moral basada en el amor, en la misericordia. Lo que vale es la fe. Lo que vale es el amor. Ama y haz lo que quieras, decía San Agustín, porque el que ama no peca. Una persona que ama en el amor verdadero, no como decíamos ayer, en el amor verdadero, en el amor de Dios, esa persona nunca va a pecar, nunca va a transgredir la ley de Dios, nunca va a hacer daño, ni a Dios, ni al prójimo, ni a sí mismo, porque ama en el amor de Dios. Jesús, en este texto del Evangelio, nos quiere enseñar otra cosa más. Ya en el numeral 2616, ya lo habíamos leído en otra catequesis. Permítanme volver a leérselos. ¿Qué es lo que Jesús nos enseña o nos quiere enseñar además de esto que hemos hablado? Que Él siempre está dispuesto a escuchar nuestra oración. Como único intermediario entre Dios Padre y los hombres, Jesucristo siempre escucha nuestra oración. Siempre. Él no puede no escuchar cuando nosotros clamamos a Él. Ay, cuánta gente dice, es que Dios no me escucha. Otra gente ha venido y me dice, padre, es que yo vengo a pedirle a usted porque yo sé que Dios a todos nos escucha, pero a usted lo escucha más. No, 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 no. Dios nos escucha a todos igual. Y la eficacia de la oración depende, uno, de lo que pedimos, porque si el Señor ve que no nos conviene eso que pedimos,
que no está en su santísima voluntad, que lo que quiere y busca es nuestra verdadera felicidad, si el Señor ve eso, o si el Señor ve que sí, que eso que yo le pido, yo lo necesito, pero no para hoy, sino para dentro de 15 días, un mes, lo que fuera, yo debo de confiar en Él. Pero es que la eficacia de la oración depende de la fe, no de quien pida, sino de la fe. Vean que en este mismo texto, esta mujer no es una judía, ella no es parte del pueblo de Dios. Vamos a ver con este ejemplo que pongo de mi persona, que la gente me busca para que yo rece porque a mí Dios me escucha más. Y entonces esta mujer debió de haber ido donde un sacerdote judío para que rezara a Dios porque a él lo escuchaba más. Y no, esta mujer va donde Jesús y conversa con él, discute con él, porque hasta hay una clara discusión entre los dos. Ven usted, como una negociación es lo que se produce. Y Jesús escucha a la mujer sin importar que sea judía. Le escucha y le realiza lo que ella pide. La oración a Jesús, dice el 2616 del Catecismo. La oración a Jesús ya fue escuchada por él durante su ministerio. Claro, lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Esa oración a Jesús la vemos expresada en palabras del leproso, de Jairo, de la cananea, del buen ladrón, o en el silencio de los portadores del paralítico, de la hemorroísa que toca el borde de su manto, de las lágrimas y el perfume de la pecadora, la petición apremiante de los ciegos: ten piedad de nosotros, hijo de David, Mateo 9:27. Oh, hijo de David, Jesús, ten compasión de mí, Marcos 10:47. Ha sido recogida en la tradición de la oración a Jesús. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. Sanando enfermedades o perdonando pecados, Jesús siempre responde a la plegaria del que le suplica con fe. Ve en paz, tu fe te ha salvado. Las palabras claves de Jesús. El hombre necesitado pide a Jesús. Y según la fe de ese hombre que pide, el Señor le da. Vete en paz, tu fe te ha salvado. Por tu fe has sido sanado. Reciba según tu fe. Jesús siempre escucha. La cuestión está en si nos conviene o no, en si nos conviene en este momento o en otro, o en cuánta fe tengo yo al pedir.
Así es. La fe no tiene nacionalidad. Jesús quiere responder a todos. Vean ustedes la belleza del diálogo que se produce entre Jesús y esta mujer. Cómo expresa ella la sumisión, la humildad. Jesús, por supuesto, que no está maltratándola ni mucho menos. Jesús está abriendo una conversación con ella para ver sus reacciones y provocar la humildad y la fe. Ella llega a pedir y Jesús le dice, primero deben comer los hijos del amo. Y la mujer esta dice, pero también los perros, los perrillos comen de las migajas que caen de los hijos del amo. Ella misma se reconoce que no es judía, que no merece nada del Señor. Pero dice, los perrillos pueden comer de las migajas, de los sobros que caen de la mesa de los hijos. Y con un pedacito, con un sobro, ella está segura de que el Señor le sanará a su hija. Ahora nosotros entendemos que no son sobros los que Dios da. Para Él todos somos sus hijos. No hay nacionalidad en la fe. No hay diferencias. La única diferencia la hacemos nosotros, pero no Dios. Nosotros. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Y qué lindo que dice San Alfonso María de Ligorio en un librito que tiene sobre la oración, que también a los pecadores Dios escucha. Por eso el pecador, como el publicano, iba todos los días al templo a orar, y su oración siempre era pidiendo misericordia. Y Jesús mismo dice, fue la oración del publicano, no la del fariseo arrogante que decía, gracias porque yo no he pecado, gracias porque yo no soy como esos. No, fue la oración del publicano, la oración humilde y llena de fe. La oración avergonzada, porque él reconoce su pecado, la que fue escuchada. Dios no pone límites. Dios es un Dios para todos, nos ama a todos. Dios quiere darnos su reino. Todo ser humano está llamado a participar un día de la vida divina del reino. Todos estamos convocados a vivir en la divina voluntad, en la felicidad sin fin y prolongar esta felicidad en el cielo. Todos. Lo que importa no es tanto cumplir la ley. Lo que importa es cumplir el amor, la fe en una vida llena de esperanza.
Porque cuando se vive en el amor de la fe y siempre guiados por la esperanza, siempre recibiremos todo. Nunca ofenderemos la ley y siempre recibiremos todo lo que necesitamos. Porque cuando Dios nos da su reino, todo lo demás nos lo dará o nos lo da por añadidura. Busquemos el reino de Dios. Pongamos los ojos solo en el reino. Atrevámonos, seamos audaces como esta mujer que dialoga con Jesús hasta arrebatarle el milagro. Porque ella, sin ser judía, supo creer en el Señor. Supo confiar en el Señor, esperar en el Señor. Seamos capaces de ir más allá. Una religión viva, no una religión que se basa en simples cumplimientos, simples preceptos. Seamos libres, vivamos en el amor de Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias por estar conmigo una vez más. Los amo con todo mi corazón, los abrazo, los amo. Ustedes saben que los amo con toda mi alma. Si Dios quiere, nos encontramos mañana